Sí, de hecho, la semana que viene, no, la otra, creo que es la semana de finales y del estudiante, y eso me parece que no hay clase, ¿no? No volví a... No Posiblemente chequeé el calendario, pero me parece que no hay clase. Igual me parece que tenemos Office 365 gratis, todos los que tenemos cuenta de la UTN. Y eso tiene Microsoft Teams, que podríamos haber usado para hacerlo. No me gusta Teams, no me resulta cómodo para compartir pantalla y usarlo. No, nunca lo usé yo. Sí, sí, no. Bueno, Teams. No, ya se me mezcla. No, Meet es el que no me convence. Meet es de Google. Sí, Meet es de Google. Teams es de Microsoft. Microsoft. No me lo acuerdo. Ahora no me acuerdo si lo probé o no. Lo voy a mirar. Bueno, igual ya está. Ya está. Pero con la cuenta de la UTN del mail tenemos toda la suite de Office 365 e incluye Teams. El tema es que creo que no todos los estudiantes tenemos cuenta. Pero bueno, igual se pueden sacar. Sí, obvio. Se saca al toque. Le avisamos a Carlos y creo que al toque te manda un mail y te crea la cuenta. Bueno, igual quedarían 1 o 2 clases más. Así largas, digamos. Si empieza a andar Zoom Pro en octubre ya... Yo digo porque la Facu salió a comprar la licencia y digo que no sé si nos avivaron que teníamos Teams. No sé. La verdad que no me acuerdo si lo probé, digamos. Probé varias herramientas. La que más me convenció fue Zoom y probé otra que me parece bastante cómoda también, es Webex, pero ahí hay que tener también cuenta. Hasta hace poco estaba liberada Webex. Creo que hasta hace un mes estuvo liberada por el tema de la pandemia, pero ya la volvieron a restringir. Sí. Sí. Bueno. Hay poquitos hoy. Bueno, empiezo contando. Voy a poner a grabar para no olvidarme. Bueno, no, una de las cosas que quería decir que me hicieron dar cuenta en el foro, no se hicieron dar cuenta en el foro, que el otro día cuando Renzo resolvió el ejercicio 3, el 3-2, medio que lo hicimos medio apurado, o sea, pasó rápido y no nos dimos cuenta ninguno de que había un error. El chico que lo resolvió, que no me acuerdo el nombre, pero estaba ahí, acaba de saludar en el chat, lo resolvió bien, así que si alguno encuentra que no le da bien y quiere verificarlo, está resuelto ahí en el foro. Yo lo intenté simular con la aplicación y me dio un error rarísimo. Me dio tipo así como que subía y bajaba. Pero puede ser, o sea, ese error no es en estado estacionario te dio ese error. Por eso sí, en estado estacionario me dio ese error. Bueno, mostralo, haz una captura y ponelo en el foro, que veamos. Dale, voy a hacer eso. Si lo tenés ahora, si querés compartirlo. Ahora no lo tengo a mano, pero a ver, por ahí sí. Ponelo porque capaz que digamos es una pavada o capaz que es algo que desata una explicación, digamos, de algún concepto que no haya quedado claro. Claro, no, yo seguí el video tutorial ese de cómo calcular el error de estado estacionario con MATLAB. Sí. Ese que pones la flechita antes de la función y podés ver el error. O sea que viste que con el scope vos podés posicionarte en distintas partes. Claro, sí. Te posicionás en la parte del error y ahí ves lo que pasa ahí. Bien, sí.
Y justo en ese ejercicio, al ponerle el integrador 1 sobre S, me dio un error rarísimo, ese error que te digo. Bien. ¿Y lo simulaste por un tiempo largo? Sí. 30 segundos. 30 segundos y eso, ¿ya estás convencido de que esos errores, eso ya está en estado estacionario? No, ni idea. no. Estado estacionario es cuando ya pasó suficiente tiempo como para que todos los transitores, todo se acomode. Claro. ¿Sí? Puede ser, porque, digamos, si a un sistema entra un seno, por decir algo, va a salir un seno, esperes lo que esperes, probablemente. O sea, podría ser, digamos, depende, ¿no? Pero. Entonces, si uno mira, o incluso con un escalón, uno le pone un escalón a un sistema y el sistema, los polos del sistema son complejos conjugados, la salida va a oscilar. ¿Pero qué tiene que hacer uno? Dejar pasar suficiente tiempo. Capaz le tengo que poner más segundos. Más segundos. Es una idea, ¿eh? O sea, voy a probar. Bien. Sí. Y bueno. Otra pregunta que el chico que explicó la clase pasada dijo que había un video, Renzo, ¿no? Dijo que había un video para que explicaba ¿cómo se llaman? Los comandos de MATLAB para calcular el sobrepico, el tiempo de establecimiento y la frecuencia de oscilación. Sí, lo la semana anterior. No lo vi en ningún lado, no lo pude encontrar. Debería. Yo también lo busqué y no lo vi. Sí, yo lo miré, así que debe estar, pero sí. Lo subí para que lo vieran el jueves de la semana anterior a la pasada. Con razón. Está bien, con razón no lo vi. Bueno, después lo busco. Bueno, o sea, ya me deja tranquila que alguien lo haya visto, significa que está accesible, pero bueno. Y perdón, ¿cuál era el ejercicio que habías dicho que había estado mal en la práctica simulador? De acá, el 3, el inciso 2. Okay. El cálculo de la K. Renzo lo que hizo fue puso la parábola, o sea, propuso la idea, digamos, el compensador que sirve para resolver eso que piden. Está bien, sí, la idea es hacer el sistema del tipo necesario, por eso se ponía un polo en el origen más, y poner una ganancia para jugar justamente a acomodar el error de la parábola constante. Lo que pasa es que al despejar quedó, digamos, el despeje fue mal, o sea, la cuenta quedó el 1 sobre ese cubo arriba, o no me acuerdo ahora bien cómo, pero quedó abajo algo que se tenía que anular, no se anuló, y entonces el K dio, creo que había dado 18 en el video, y el valor que tiene que dar es 20, para acomodarlo así. Ok, gracias. Yo les propongo, digamos, que lo intenten hacer ustedes, y en todo caso, si no están convencidos o algo así, tal vez mirando el video se dan cuenta, acá es donde se confundió, como para ustedes verificar si lo entendieron. Bueno, después en el foro hoy había surgido una pregunta sobre esto, propuse charlarlo hoy porque es algo que suelen hacer muchas veces, o sea, en años anteriores, que es, en vez de pensar este ejercicio, justamente no tiene valores, y el otro sí, los que siguen sí, porque la idea es pensar las ubicaciones de manera relativa, es decir, fijarse qué comparten cada uno de los sistemas, o sea, de los pares de polos correspondientes a cada sistema, y qué en lo que no comparten, qué es más grande o qué es más chico, ¿sí? Como para poder ir descartando o pensando en cuáles son las salidas. No es la idea pensar, bueno, ahí la rayita, entonces tenemos una rayita acá, entonces la parte imaginaria de B vale 1, o sea, J, y la parte imaginaria de los polos de A y de C valen 2. No es así, ahí no hay ninguna indicación, digamos, ¿sí? No era la idea de probarlo así ni simularlo, digamos. La idea de pensar en eso, justamente. Decir, por ejemplo, a ver cómo hacía para escribir.
No encuentro el... Ay, siempre me pasa algo. No encuentro por escribir. Ustedes ven que yo estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí. 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 Sí, sí. El lapicito de Zoom suele estar en la parte superior de la pantalla, hay que deslizar el cursor y aparecen varias opciones. Lo tengo, sí, lo tengo a la vista. Tengo el panel a la vista. Bueno. Dios, bueno. Ya me había amigado con esto. Bueno, voy a ver si puedo con esto. No. No sé cómo. ¿Qué necesitas hacer, Caro? Quería dibujar. No, o sea, Sobre esa pantalla, fíjate que si te vas arriba, no debe está, estar, por eso. No está. ¿no te aparece en ningún lado? No. A ver, voy a dejar de compartir y compartir de vuelta. Eso, vayan poniendo sus nombres si quieren. Bueno. Capaz que nos vamos a Teams en vez. Me parece que es por una cuestión de cómo configuraste la reunión, Caro, porque a mí tampoco me está dejando, no me muestra ni siquiera el lapicito, ni editar, nada me dice. No sé. ¿A ustedes, chicos, les deja hacer algo? Estaba buscando, pero no lo veo. No, pero ella que es el host, o sea, ella creo que no se puede sacar el permiso de dibujar. Bueno, En la parte donde se comparte pantalla, no hay una pizarra, o sea, que te da la opción de compartir pantalla y ahí está la pizarra. Sí, pero quería dibujar sobre lo anterior. A ver si... a ver. No. Sí, acá está. Bien. Es raro. Bueno, igual no me... Nosotros seguimos viendo la pizarra igual. Con razón. Bueno. Ya me olvidé hasta lo que les quería contar, pero bueno. La idea era así, piensen esto. Voy a reproducir lo que estaba ahí más o menos. Pero pensemos en esto. Habíamos visto, por ejemplo, el sobrepico. ¿Sí? ¿Con qué tenía que ver el sobrepico? Habíamos visto que era una función, ¿sí? Que se podía poner, no la quería escribir, pero e a la menos, si, soy horrible porque además estoy dibujándolo en el modo de la compu, sobre, bueno, la raíz de 1 menos psi cuadrado, ¿sí? 1 menos psi cuadrado. ¿Sí? Eso dependía del ángulo de los polos con el eje real. Claro, entonces, si yo tenía un sistema que tenía polos complejos conjugados, perfecto, acá y acá, ¿sí? Una de las cosas que podía marcar era esta, digamos, como, bueno, al origen, podía mirar este polo, este ángulo, que era θ, y el coeficiente de amortiguamiento, psi, era el coseno de ese ángulo. Bueno, el coseno del ángulo, ¿sí? El coseno de θ. No sé si
¿Queda claro? Perdón que lo estoy haciendo tan tedioso, pero bueno. Sí, es el coseno del ángulo. Entonces, yo también había graficado la función, que digamos lo podían ver ustedes, pero la idea era que el sobrepico, o sea, lo había graficado con respecto a θ y lo había graficado con respecto a psi, ¿sí? Era algo así, digamos. Llegaba acá al 1. Cuando psi vale 1, el sobrepico es lo más chico posible, ¿sí? Cuando psi, el coeficiente de amortiguamiento vale 0, tengo un gran sobrepico. Entonces, además, la relación con θ era al revés. Cuando θ va de 0 a 90, es decir, cuanto mayor es θ, mayor es el sobrepico, porque es más chiquito psi. Entonces, si yo tengo un sistema que tiene el sistema negro, vamos a poner, ¿sí? Y este sistema, el violeta, si yo tengo que pensar cuál va a tener mayor sobrepico, todo esto estamos hablando de cómo responde el escalón, ¿sí? Como en θ2. Si yo tuviese que dibujar la respuesta de estos dos al escalón, porcentualmente, supongamos que los dos van a terminar en el mismo valor, en 1, ¿sí? Las ganancias están puestas de manera que el valor final de ambos es 1. Los dos tienen polos complejos conjugados, es decir, que si yo pongo un escalón en este sistema, en cada uno de los sistemas, yo tengo esto y tengo el sistema. No importa es una función de transferencia, no importa si está enlazo cerrado, enlazo abierto, yo lo que sé es que así como bloque, lo que tiene es polos complejos conjugados, ¿sí? A la entrada pongo un escalón. ¿Sí? Entonces quiero saber para el violeta y para el negro, ¿cuál tiene mayor sobrepico? El violeta. El violeta. ¿Por qué? Porque tiene mayor ángulo, θ. Ángulo más grande, ¿sí? Perfecto. El violeta va a tener mayor sobrepico. ¿Cuál de los sobrepicos? Ahí ya hay una pista, ¿sí? O sea, si yo voy a la otra pantalla, ¿sí? O sea, voy al gráfico de la práctica, que bueno, creo que no me va a dejar que lo vean, yo ya puedo, mirando las curvas de salida, yo ya veo cuál tiene mayor sobrepico. A ver si me deja... ¿Pueden ver la práctica o no? Sí. No, ¿Cómo? no se ve, no. Bien, bueno. No sé por qué no. Bueno. Vamos con una cosita más y lo cierro. Por otro lado, otra cosa que dependía, que podemos ver acá, es cuándo ocurre el sobrepico. ¿Se acuerdan cuál era el T en el que ocurre el sobrepico, el instante en el que ocurre el sobrepico? Sí, en la primera ola, ¿no? En la primera. Claro, eso es el sobrepico, pero ¿cómo puedo calcular yo en qué instante ocurre? Era pi sobre la frecuencia por D. Era ese número que se sacaba cuando usamos polos conjugados. Bien, no es frecuencia por D, sino es la omega D. La D es el nombre de la frecuencia. No sé si lo que quise decir es que la D es parte del nombre. Sí, perdón, pensé que estaban separados. Bien. Lo leí y me acordé de la D y recordé y pensé que se multiplicaba por D. Bien. Y el omega D era la parte imaginaria del par complejo conjugado, ¿sí? Entonces, cuanto más grande, ¿sí? Como está dividiendo, más chiquito va a ser el T, ¿sí? Entonces, fíjense, el violeta tiene parte imaginaria más grande que el negro, ¿sí? Entonces, el sobrepico del violeta va a ocurrir antes. ¿Sí? Entonces, supongamos que el sobrepico del violeta ocurre acá. El TM... voy a poner acá del violeta. La B del violeta.
¿sí? Y en cambio el del negro va a ocurrir por acá. Fíjense que, bueno, no es el doble, pero bueno, es así inversamente proporcional. Este es el TM del negro. ¿Sí? Entonces, en este instante va a ocurrir el sobrepico, bueno, se me fue un poquito, el sobrepico del negro, y en este que estoy haciendo ahora, el sobrepico del violeta, ¿está bien? Pero además de cuándo ocurren, sabemos cuál es más grande. Entonces, lo que habían dicho era que más grande es el del violeta. El del violeta es el primero. Entonces, si yo tuviese que así de una graficar, pensaría que esto puede ser así. Bueno, perdón, voy a graficarlo en violeta así. Si yo tuviese que pensar sin saber nada más, ¿sí? Pensaría que esto va a ser algo así. No sé cómo va a oscilar todavía, ahora lo charlamos, ¿sí? Pero esto se va a ir achicando así. En cambio el negro, sé que el sobrepico ocurre en este instante y que es más chico, ¿sí? Porque el ángulo acá que forma el rojo, el tita rojo, es más chiquito. Entonces esto sé que es más bajito y ocurre después, ¿sí? Bueno, acá va a oscilar, ¿está bien? Yo acá ya me puedo dar cuenta, si yo tuviese las dos curvas dibujadas, por el tamaño del sobrepico y por cuándo ocurre, ya puedo distinguir las dos curvas. Y eso solamente mirando esto, hay más cosas para mirar, ¿sí? Cosas para mirar, por ejemplo, esto que obviamente es más fácil ver la curva e interpretar cuál es cuál que tratar de dibujarla porque hay que tener más cosas en cuenta. Pero, por ejemplo, ¿qué otra cosa podríamos haber mirado? Si se acuerdan, esto era una oscilación, ¿sí? Que se va achicando con un envolvente, ¿sí? Uno en el envolvente y esto se va achicando. Pero la frecuencia con la que oscila, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? O el periodo, digamos, de esta que yo no se nota mucho, pero digo, este periodo, no, al revés, esto es la mitad del periodo. Supongamos que uno midiera el periodo de la negra. Si yo lo hubiese graficado bien, esta ondita tendría el mismo periodo que esta naranja, ¿sí? ¿De qué dependía? La parte imaginaria de los polos. Exactamente, ¿sí? La frecuencia es la parte imaginaria de los polos. Entonces, el periodo, a ver si puedo escribir, ¿sí? El periodo es, como está, vieron que la frecuencia, la parte imaginaria está en radianes por segundo, ¿sí? Entonces, para pasarlo a segundos tenemos que hacer la conversión con 2pi, ¿sí? Entonces, 2pi dividido el omega d, ¿sí? O sea, 2pi dividido la parte imaginaria. Es decir, fíjense que se parece al tiempo máximo la expresión, la verdad. Bueno, entonces, cuanto mayor es la parte imaginaria, más chiquito es el periodo, ¿sí? Entonces uno podría haber mirado, si yo hubiese hecho este gráfico de manera prolija, si hubiese hecho este gráfico de manera prolija, podría medir esto, y acá tendría el periodo de la negra, ¿sí? Podría haber medido bueno, el periodo de la violeta, no sé, digamos, desde acá hasta acá, mido el periodo. Obviamente está mal dibujado, ¿sí? Digo, no tuve esto en cuenta cuando lo dibujé. Este es el periodo de la violeta. Y con estas dos cosas medidas ya podría saber la parte imaginaria de los dos, o al menos podría saber cuál es más grande y cuál es más chico. Esto es inversamente proporcional. Acá me parecen muy parecidos, pero fíjense que como la parte imaginaria del violeta es más grande, el periodo debería ser más chiquito, ¿sí? O sea, el periodo violeta debería ser más chiquitito que el de la negra. ¿Se entiende un poco cuál era la idea del ejercicio?
No sé si lo habían pensado de esta manera. Sí, yo lo había pensado de otra forma, lo pensé como, no pensé todas estas cosas del ángulo, todo lo deduje por la distancia a la que estaban los polos del origen. ¿Por el omega n? Claro, no sé si lo me gané, pero vi las posiciones de las cruces y comparé con las funciones que habíamos hecho antes y vi que las cruces que estaban más lejos era más cortita la función. Por ejemplo, los puntos C, al estar más lejos del origen, Sí. y deduje que era la punteada. Bueno, a ver, ahora vuelvo a la otra. Eso, bien. Lo marco. Es una boludez lo que digo, ¿no? Pero. No, pero... es que cuando dije ver estas cosas, la otra que se podía ver era, voy a dibujar en rosa, el que hubiese sido el C. ¿Sí? Bueno, perdón. La idea era que en el C, no sé si notaron, digamos, la idea era que tenía el mismo tita que el negro. O sea, que el Claro. ¿sí? Entonces, los sobrepicos iban a ser del mismo tamaño. Lo que pasa es que iban a ocurrir en distinto lugar, ¿sí? En distinto instante de tiempo, ¿sí? Claro. En cambio, el sobrepico iba a ser, por más que iba a ser de distinto tamaño, iba a ocurrir en el mismo lugar para el violeta y para el rosa. Ahora vemos en la otra, sí. Claro. Bueno, también me di cuenta que esos sobrepicos de la roja y la punteada están en el mismo lugar. Y una está más lejos y una está más cerca. Entonces lo deduje así, tipo como sin pensar todas las otras esas cosas. Bien, no, es que justamente. Y la otra quedó por descarte. Bien, bueno, exactamente. Claro. La idea es que hay un montón de cosas con las que nos podemos dar cuenta. Esta que yo la dejé para lo último porque me pareció que es la más difícil de ver, es la de, creo que es la que decías vos, pero bueno, no estoy segura. Si se acuerdan, la manera en la que converge, cuán rápido converge y se llega a, digamos, se llega a establecer en el valor final, esta oscilación, dependía de la parte real de los polos, ¿sí? Entonces acá la violeta y la negra, si yo trazara una envolvente, a ver, voy a ver si corro esto de lugar. Si yo trazara cuál es la envolvente de la negra y de la violeta, viene, qué sé yo, tendría que venir más o menos por acá, ¿sí? Si yo, digamos, responde un poco a esta forma. Eso es la manera en la que se va achicando las amplitudes, ¿está bien? Bueno, más o menos. Bueno, tanto la de la negra como la de la violeta tienen la misma envolvente. ¿Por qué? Porque los dos pares de polos complejos conjugados tienen la misma parte real, y la parte real es la que indica cuán rápido va a converger hacia el valor final, ¿sí? En cambio, el sistema rosa va a converger más rápido, es decir, si uno la mirara, bueno, el sobrepico va a tener mismo tamaño de sobrepico que el negro, pero va a ocurrir en el instante en el que ocurre la de la violeta. Capaz que los estoy mareando, pero sí, tiene el mismo tamaño de sobrepico que la negra, ¿sí? ¿Por qué? Porque comparten el ángulo. ¿Está bien? Pero ocurre en el instante en el que ocurre el sobrepico de la violeta, porque tienen misma parte imaginaria con la violeta, ¿sí? El periodo de oscilación es igual al de la violeta. ¿Por qué? Porque tienen misma parte imaginaria. Bueno, capaz que no ocurren los ceros en el mismo lugar, pero el periodo de oscilación debería ser el mismo. Perdón. Y lo otro que va a pasar es, si bien el periodo es el mismo, se achata mucho más fácil, es decir, se va a pegar al valor final. Acá va a seguir oscilando si yo le hago zoom, con la frecuencia igual que la de la violeta, pero la envolvente se achicó mucho más rápido que la de la negra y la violeta. ¿Por qué? Porque la parte real está más a la izquierda, ¿sí? Bueno, hice un lío de gráficos. Voy a volver
a la práctica. A ver si... Bien. Entonces, en esta, como decían recién, fíjense que la roja y la punteada tienen el sobrepico que ocurre en el mismo lugar. Es decir, estos dos, rojo y punteado, comparten parte imaginaria. Coinciden en la parte imaginaria. Otra cosa para mirar. La roja y la de rayas azules, el tamaño del sobrepico es el mismo. Comparten ángulo. O sea que esas dos son la B y la C. No sé cuál es cuál, pero al menos son la B y la C. ¿Sí? Eso usted sola. ¿Cómo? Que el sobrepico es igual. Yo no lo veo. Bueno, a ver. No, me está matando no poder dibujar, perdón. Usted lo dice porque el C y el X están como centrales y tienen el mismo ángulo. O sea, Claro. el C y el D, perdón. Claro. El B y el C, los dos forman el mismo ángulo con el eje horizontal. Ok, ya lo di. Gracias. Pensaba que la pregunta era la altura del sobrepico. Bien. ¿Quedó entonces? 10 puntos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo diferente que se les pueda ocurrir? ¿Que quieran ver? Bueno, la cosa está difícil. Fíjense que la roja, ya en el instante, más o menos para 0,5 o 0,5 segundos más o menos, ya está prácticamente recta en el valor final, pareciera. ¿Sí? En cambio, las otras dos todavía están separadas. ¿Sí? O sea, la roja es la que más rápido se pega al valor final. Eso quiere decir que convergió más rápido y por eso finalmente, o sea, la roja es claramente la C. Bueno, yo, digamos, el que lo ha pensado ya está, digamos, si capaz que se les ocurrieron ahora otras cosas para ver. El que no, vuélvalo a pensar para ver si se le ocurre otra cosa o si les surgen dudas pueden preguntarle. ¿Sí? Perfecto. Bueno. ¿Dudas con respecto a estos? ¿Con esos segundos? Sí. Tengo dudas con el segundo gráfico, me parece bastante complicado. Bueno. Con respecto, voy a hacer un par de... Tiene que ver con el tipo de cada función, ¿no? Con el tipo. Y dependiendo del tipo podemos ubicar... Tipo, ojo, tipo no es la cantidad de polos a lo que te estás en el origen, ¿no? Claro. No, fíjate que ninguno de los sistemas que está ahí tiene polos en el origen. Es verdad, sí, son todas de tipo 0, tenés razón. Sí. Son todas tipo 0, ¿sí? El que todas converjan en el mismo valor tiene que ver justo con que el G en 0 vale 0, nada más. Vale 1, perdón. Vale 1. Okay. Es decir, la ganancia de continua de todos es 1. Entonces tiene que ver un poco con lo mismo del de arriba, con la posición de los polos y el ángulo y todo eso, tal cual, o sea, lo mismo. Fíjense, por ejemplo, si yo miro ahí el segundo gráfico, ¿qué veo? La roja es la única que no parece oscilar. Al menos no veo que oscile, después veré. Pero lo primero que voy a hacer, ya que tengo las funciones de transferencia, es ver dónde están los polos. Y si los polos son reales o complejos conjugados. ¿Sí? Si los polos son reales, si hay alguna que tenga polos reales, claramente es la 2 porque parece exponencial, es la única que tiene pinta de ser exponencial. Podría ser una oscilatoria que se pase muy poquitito, pero digamos, eso, fíjense dónde están los polos del sistema. Y después lo otro, fíjense que, por ejemplo, la verde
sube, tiene un sobrepico, es la 1, ¿no? Tiene un sobrepico, baja, oscila, se pega súper rápido, ¿sí? O sea, converge, es la que, bueno, salvo la roja, ¿sí? De las otras tres, es la segunda que más rápido se pega al valor final, por ejemplo. Pueden mirar ahí también en qué momento ocurre el sobrepico, cuál tiene mayor sobrepico, ¿sí? La idea es pensar en esas cosas. Tal vez una de las cosas más difíciles de ver es el periodo de la oscilación, porque uno, bueno, no ve bien, digamos, ya cuando se empieza a pegar al valor final ya resulta complicado de ver. Cuando decimos que tiene igual sobrepico nos referimos al tiempo, no a la amplitud. No, igual sobrepico es cuánto sobrepasa el valor final. Ok. En este no hay ninguno que tenga igual sobrepico en este gráfico. ¿Lo decís por el anterior? Sí, me quedé pensando en el anterior por eso. Bien, mira, fíjate, si yo no estoy pudiendo dibujar, pero si vos trazás una horizontal, una recta horizontal, a la altura del máximo de la roja, vas a ver que es la misma altura que el máximo del azul, de rayitas. Ah, ya entendí. ¿Sí? Sí, perfecto. Si uno pudiese acá trazar una horizontal, no sé si se ve esto, pero bueno, no estoy pudiendo dibujar. Si uno traza, ¿eso lo ven, esa selección que hice, no? Sí. Ah, bueno, sí, trazaron una recta acá, si se fijan, ¿sí? Ahí las dos, está la roja y la rayada azul, llegan al mismo valor máximo, ¿sí? Es decir, las dos tienen igual sobrepico. Profe, antes de que baje un poco, al final, porque como en la pizarra usamos distintos colores, me confundí. Usted dijo que por ahí la más fácil de ver era la que está punteada en verde. Y esa dijo, eso yo creo que son D, y no sé si dijo A, B o C. Porque nada, quiero corroborar si lo tengo bien. Porque dijo que hay una que es... No, en el que está ahora, en el punto 1, digamos. ¿El verde como la de puntitos? Sí, ¿cuál dijo que era por usted? Para mí, o sea, yo lo que veo ahí es que la de puntitos tiene el sobrepico más alto. Sí, sería la A. Sería la A, claro. Ah, listo, genial. Yo lo había puesto al revés, tipo. Le había puesto CA, pero tipo, como que la punteada era la C y, o sea, la que estaba más lejos y... Claro. No, acá sí. la C y la B coinciden en la altura del valor Claro, tal cual. son las otras dos. Sí. Bueno. Claro, quedan 20 segundos. Bien, bueno. Retomamos y terminamos de charlar esto. Bueno, sí. No sé qué ver de la reunión, la verdad, para poder compartir lo otro, pero bueno. La J es la unidad imaginaria, la I que supongo que usualmente vienen usando. No, porque al hacer la distributiva medio que se perdía en la ecuación y no sabía a qué apuntar. J, o sea, cuando escribís un número imaginario, se entiende lo que es la unidad imaginaria, ¿no? Sí. Sí. Ah, bien. Lo que va a quedar es, digamos, claro, ya entendí con lo que se pierde, perdón. Claro. Eso es todo el truco de por qué a los polos, a los sistemas que tienen polos complejos conjugados, no los escribimos los factores de los complejos conjugados por separado, sino que los escribimos como un polinomio de grado 2. Para no tener que ver ahí explícitamente. Ah, o sea, ahí 2 más J4 es un número entero, es un número solo, ¿no? Y 2 menos J4... Claro, ahí está escrito como factor. Claro.
Claro, yo pensé que era un término más también, no, nada que ver, claro, es el complejo, 2 más J4, es el complejo parte real y parte imaginaria. Claro. Fíjense que siempre los factores, bueno, sigo sin poder escribir, pero los factores son S menos el valor de la singularidad. Sí. Entonces, acá los polos esos tienen parte real menos 2 y parte compleja más menos 4J o 4I, ¿sí? Claro, porque yo la distributiva los perdía y me quedaba ese más menos algo de un número imaginario y digo, ¿dónde está? No me quedaban los dos polos y sí. Al hacer la distributiva es como que perdés el factor del polo, pero sí, te va a quedar una cuadrática. Claro, y después cuando calculas el de los polos te vuelve a quedar así. O sea, es como que... Claro. Sí. La idea, digamos, de estos, de tanto del primer gráfico como del segundo gráfico, cuando tenemos la función de transferencia, o sea, la idea del ejercicio es un poco tratar de vincular el dónde están los polos con la forma en la que responde un sistema así, con esos polos, a un escalón. Entonces, la de los polos complejos conjugados, esta que ya está distribuida, ya está factorizada, ¿sí? Perdón, ya uno ya tiene ahí donde están los polos, no necesita hacer la inversa de la distributiva, ¿sí? Sino hace el diagramita polo cero y se fija dónde están de último, ¿sí? Pero las otras tres sí habría que calcular dónde están sus polos para ver justamente si son reales, si son complejos, si la parte real, dónde están las partes reales y las partes imaginarias y esas cosas. Quería hacer un comentario del primer gráfico, que también hay una cosa que suele ser un poquito, o suele confundir. Perdón, no se está grabando. Ah, bien, gracias. Sí, no estoy encontrando cómo hacer para que lo haga automáticamente, así que les voy a pedir si me pueden... avisar cada vez. No se está grabando, ¿no? Bueno. Ay, caray. Creo que tiene que dejar de compartir para que le aparezca de nuevo el iconito abajo. No, ahí está. Ya acabo de recordar lo que pasa que bueno, hay unas teclas que permiten, o sea, teclas de acceso rápido para hacer distintas cosas, pero esto ya lo tenía configurado de la vez anterior y había podido dibujar. Bueno, ahora se está grabando, yo lo veo grabándose, ¿ustedes también? Sí. Bien, bueno, en este caso fíjense en dónde están los polos de estos sistemas. Del primer gráfico, ¿sí? Del sistema, de los tres sistemas del primer gráfico. Entonces, el primero de todos, ¿dónde tiene el polo? Menos 333 creo. No. Ah, menos 3, sí, perdón, eso, exactamente. Menos 333. Bien. Estaba tan convencida, muy bien, de que me iban a decir al revés que ya estaba con la respuesta preparada. Perfecto. Esto está escrito en la forma de bode, la que llamábamos de bode, es decir, el polo es lo que estaría dividiendo a la S, ¿sí? Esto es 3 décimos, si sacamos factor común nos queda que el polo está en 10 dividido 3, 10 tercios. O sea, 3,33. Bien. ¿Dónde están los polos del segundo sistema? ¿Todos tienen la práctica medio a la vista? Sí. Bien. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a anotar acá esto, así les muestro una cosita, digamos, ¿sí? Bien. Entonces, voy a dejar de compartir esto y compartir la pantalla. Completa. No.
pido disculpas, no sé. Bien, bueno, entonces, voy a anotar acá. El primero de los tres sistemas tenía un polo en menos 3,33, ¿sí? El segundo tenía dos polos, ¿no? En menos Sí, 1. menos 1. Sí, menos 1 y menos 10. Perfecto. ¿Y el tercero? Menos 5. Menos 5. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer como el diagramita polo cero. Disculpen la curvita, pero vamos a verlo de forma relativa, ¿sí? Entonces, en el plano S, ¿sí? Eje horizontal, el sigma, que es la parte real de S, la parte vertical imaginaria. Entonces, el 1 tiene este polo por acá, menos 3,33, ¿sí? Menos 3,33. ¿Dónde están los polos del segundo? Menos 1. Menos 1 y menos 10. Y menos 10. Vamos para acá. Fuera de... ¿Sí? A ver si lo dejo. Bien. Y el tercero tiene el polo acá, ¿sí? El menos 5. ¿Está bien? Uh-huh. ¿Lo simularon esto? ¿Lo hicieron y lo simularon? No quise simularlo porque quería tratar de resolverlo así, como no pude, bueno, quedó ahí. Ahora después. Bueno. Bueno. ¿Por qué lo digo? ¿Sí? Porque me parece bien lo de pensarlo. Digamos, yo entre estos dos, ¿sí? Uno puede saber, o sea, los tres sistemas responden de manera exponencial, creciente hasta el valor final, ¿no es cierto? Porque todos tienen polos reales, es decir, van a responder como exponenciales, ¿sí? O sumatoria de exponenciales. Estos dos que tienen un solo polo real, yo sé, por ejemplo, que el que tiene el polo menos 5 es más rápido en llegar al valor final, ¿sí? Evoluciona más rápido que el que tiene el polo en menos 3,3. Es ¿sí? la curva 3, entonces, el rojo. Exactamente. Entonces, claro, acá vamos a poner roja. Bueno, igual sí. No puedo mostrarles las dos pantallas a la vez, pero bueno. Esta, si miran la práctica, va a ser la curva 3, ¿sí? Esta, bueno, la 3. No sé por qué ya les puse números, bueno. No, perdón. Igual, no quiero decir que lo descarto, pero tenemos que ver las otras dos también. Es cómo descartan entre las otras dos. Yo entre el primero, entre este y este, puedo comparar, pero ¿y este? Y es la que es distinta, la que es más alargada. ¿Por qué? Porque tiene dos polos. No necesariamente. No tiene que ver con eso. O no tiene que ver con eso, digo. No, si se fijan, la respuesta de sistemas de... Bueno, yo quiero que lo hagan igual, sí, pero si uno mirara ese sistema, si hay un polo en 1, un polo en menos 1 y un polo en menos 10, ¿sí? Yo me inclino a pensar que ahí domina el polo en menos 1, ¿sí? O sea, el polo en menos 10 está alejado, es 10 veces, o sea, está multiplicando por 10 al otro polo, ¿sí? Está bastante más alejado que el polo menos 1, ¿sí? Entonces, se me ocurre a mí que yo podría pensar que el que le va a dar la forma, sea esto, es
el polo de -1, el polo de -1. ¿Por qué? Porque el otro va a tener un residuo mucho más chiquitito. Profe, ¿y si tuviéramos más polos? Sí. ¿Nos quedamos siempre con el más dominante, con el más cercano al origen? ¿O que No, hay que ver si es posible quedarse con uno frente a los demás, o con dos. Sí, hay veces que no, digamos. Si este polo, por ejemplo, si el sistema en vez de ser -1 y -3,3 y -10, fuese los dos más chiquititos, yo ahí no me puedo quedar con uno frente al otro, los dos pesan parecido. Tiene que ser despreciable el otro. Claro, tiene que poder despreciarse. Voy a tener una exponencial, ¿sí?, que crece asociada, a e a la -t, y el otro e a la -10t. Crece mucho más rápido, pero también su residuo va a ser más chiquitito. Ahí está, o sea, el 5 está más cerca del 3, por eso tienen como la misma velocidad, casi o parecida, y como la otra domina el 1, crece más lento. Es más lento, exactamente, sí. Ahí va, está bien. ¿Sí? Y si los dos polos fueran, como dijo usted, chiquititos, o sea, si en vez de -1 y -10 fuera -1 y -3, 33, ¿qué haríamos en ese caso? La forma va a ser, la forma va a ser parecida, capaz que quiero decir, cuando uno la mira así, yo de mirar las tres no me puedo dar cuenta si corresponden a un sistema que tiene un polo real o dos polos reales, o tres, no me sé dar cuenta, digamos. La verdad que no, yo sé que tiene que ver con exponenciales, que no es cosa que se va a poner a oscilar, pero no puedo, digamos, saberlo de antemano, ¿sí? Lo que sí puedo saber es si crece más rápido o crece más lento, pero no puedo darme cuenta a través de una salida nomás visualmente, no me puedo dar cuenta si tiene uno o dos polos nomás. O sea, una pregunta. Si es una suma de exponenciales, no te puedes dar cuenta, como en este caso, que crecen más lento. ¿Más lento que qué? Que las otras dos curvas. No, acá crece más lento porque el polo es más chiquitito. Está más cerca del origen, más grande. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer yo? A ver si... ustedes no están viendo la práctica, pero bueno. O sea, ¿qué es lo que voy a pensar yo? Del rojo a este polo, ¿sí? O sea, después habrá que simularlo, pero es una primera idea como para verlo, ¿sí? El ejercicio está acá para que justamente se pregunten cosas y prueben cosas. Yo voy a pensar que el polo -10 no es el que domina en el sistema que marqué como le puse 2, ¿sí? Entonces voy a pensar que de los tres sistemas tengo uno que responde como indicado por este polo, otro que responde indicado por este polo, es decir, con esas constantes de tiempo, y el tercero que responde con esta constante de tiempo. Entonces voy a pensar que este es el más lento de todos, porque el polo está más cerca del origen. Este es el segundo más lento y este es el más rápido. ¿Sí? ¿Por qué veo eso? Bueno, porque en el sistema que tiene estos dos polos, el segundo polo, o sea, los dos polos tienen distancia suficiente entre sí como para pensar, ¿sí?, que puedo hacer una aproximación de polo dominante y que el que domina es el que está más cerca del origen, ¿sí? No sé si se quedó claro. Clarísimo. Bien. Bueno. Voy a volver a la... Pregunta, el 5 y el 6 no los había explicado, ¿no? Porque intenté hacerlo si no casaba una. Bueno, la idea era contar un poquito hoy. Bien, perfecto. A ver si... bien. Bueno. Vuelvan a repensar esto, ¿sí? Si se tienen dudas, consultan. Bueno.
Con respecto a esto, en realidad, la teoría está dada, ¿sí? Podrían haber, digamos, tal vez encontrado el camino para resolverla. Pero, digamos, sí, la idea era contarlos ahora. Bueno. Con respecto al 5, ¿sí? Lo de esto de la idea de ancho de banda es ajeno, digamos, eso es un poco extra, un plus. Pero la idea es así. Se quiere saber cuál de los siguientes sistemas sirven para amplificar una señal de audio que suena en la nota La. Es decir, algo que va a estar sonando así, si lo amplifica o no, ¿sí? Entonces, esto de que suene en la nota La, no, capaz que no, digamos, no es obvio para todos ni conocido, pero las notas musicales son ondas, son señales, Sí. son ondas, ¿sí? Que tienen una frecuencia asociada, que es la fundamental. Después, dependiendo del instrumento, bueno, se agregarán algunos armónicos o no, que rellenan, que no es lo mismo un La con la guitarra que un La con un piano, por ejemplo, ¿sí? Pero sí, la fundamental es un poco la que le da lo que uno hace distinguir que esa es una nota y no otra, ¿sí? Entonces, cada nota tiene una frecuencia de oscilación asociada, ¿sí? La de la nota la 440, no sé si viene la gente que se me fue la palabra, pero bueno, bueno, cuando van a cantar que hacen ting, y le dicen cómo es la nota, ¿sí? Esa tiene esta frecuencia. Es decir, si yo tuviese que hacer sonar una nota La, lo que hago es pongo un seno que sea 2 pi por 440 por el tiempo en el MATLAB y le digo que lo haga sonar, eso que está ahí, y suena como la nota La. ¿Sí? Entonces, yo no les voy a contar este ejercicio, les voy a mostrar otra cosita que la idea es a ver si los orienta. ¿Sí? Entonces, díganme si ven el diagrama en Simulink que acabo de abrir. No lo ven, ¿no? Sí. Sí. Bien. Bueno. Entonces, les voy a mostrar primero esto. Esto que yo les dije, bueno, que voy a hacer sonar. A ver si puedo ver esto. Bueno. Yo acá, en este script de MATLAB, ¿sí? Es un archivo de texto, que a MATLAB le gusta llamarlo .m, pero yo acá puedo escribir comandos y en algún momento los tengo ahí guardados y en algún momento los ejecuto, ¿sí? Creo que ese había contado algo al respecto. Pero bueno, fíjense lo que hice, se los cuento para que, digamos, es fácil, ¿sí? Primero limpié la pantalla y después definí las frecuencias en hertz de las distintas notas de una octava del piano, ¿sí? De do a do de la siguiente octava, ¿sí? Do, re, mi, fa, sol, la, si, las blancas nomás, ¿sí? Esto lo saqué, creo que de Wikipedia, ¿sí? Esta es la nota que corresponde a cada sonido. Fíjense que esto está en hertz, y acá lo que hice fue puse las notas en radianes sobre segundo, ¿sí? Lo convertí a radian sobre segundo, multiplicando esas frecuencias por 2pi, ¿sí? Pasar de hertz, de 1 sobre segundo, a radian por segundo es multiplicar por 2pi. Entonces, a ver, lo voy a correr, así vamos viendo esto. Para correrlo uno puede seleccionar una parte y apretar la tecla F9, ¿sí? Bueno, fíjense que devuelve, como no le puse punto y coma, me devuelve las notas en radianes sobre segundo, todas están multiplicadas por 1000, ¿sí? O sea, por 1 por 10 a la 3. Fíjense que la de do va a ser 1643,8, la de re, bueno, va aumentando hasta 3287,7, perdón, radianes por segundo, ¿sí? Es decir, ahí tengo la frecuencia en radianes por segundo de las distintas notas. Después, lo que hice fue definir dos sistemitas, ¿sí? De
que tienen un polo cada uno, ¿sí? Lo que hice en realidad fue definir las frecuencias de dos polos, digamos, ¿sí? Voy a pensar que hay un sistema que todavía no piensen en lo de frecuencia de corte, después lo vamos a definir, pero por ahora la idea es, fíjense, el denominador de una G1, la escribí en forma de bode, el denominador de una G2, y lo que le puse es 1 dividido la frecuencia omega C1 y el otro dividido la frecuencia omega C2. Ahora les voy a mostrar. G1 es la TF con numerador igual a 1 y denominador igual a esto que escribí acá, y así sucesivamente. Entonces, ahora lo voy a ejecutar para que lo vean. Bien, entonces, ¿sí? Definí acá la primera, digamos, frecuencia asociada al polo, acá la segunda, ¿sí? Y acá escribí de manera que me quede una G1 con un polo, ¿sí? Y otra G1 con el otro polo, ¿sí? Los polos van a estar en menos 100 y en menos 3000. Bueno, acá están las funciones de transferencia. Lo siguiente que hice fue grafiqué juntos los bodes de estos sistemas, ¿sí? Ahí lo vamos a ver. Pregunta, en el denominador pusiste 1 sobre, pues es la forma de bode, ¿no? Porque es la forma de bode. Pero no es que lo puse porque iba a graficar el bode. Lo puse para que me queden ganancia de continua igual a 1. Ok. ¿Sí? Yo podría haber escrito, en vez del denominador, podría haber puesto 1 y después, por ejemplo, acá el denominador de la G1, sí. Podría haber puesto 1 y después omega C1. Ajá. ¿Sí? Pero después, para que me quede ganancia de continua 1, tenía que cambiar ponerle más ganancia. O sea, es más fácil pensarlo así. ¿Y por qué tiene sentido esto de que tenga ganancia de continua 1? Bueno, si tiene ganancia de continua 1, usualmente, no siempre, digamos, pero si uno pone, por ejemplo, a los dos sistemas le pone un escalón de la misma altura, los dos van a terminar en el mismo lugar. ¿Sí? No es que uno va a terminar en 0,5, el otro va a terminar en 0,3 y el otro en 0,8, ¿sí? Es una manera no prolija de lograr que todos tengan el mismo valor final. No sé si... Claro. Si se ve, digamos. Tal vez a medida que lo vayan usando, lo van a notar. Bueno. Y pregunta, para que se escuche, entonces tiene que... Si yo reemplazo esos radianes ahí en el valor de S, tiene que estar lejos del polo para que se escuche. ¿O no? Pues una... Ahora eso vamos a verlo. Fíjense. El G1, ¿sí? Es el azul, y fíjense abajo de esta figura, a ver, voy a poner acá, bueno, el G1 es el que está asociado, bueno, no era la idea, acá, vamos a ver, el G1 está asociado a la frecuencia omega C1, que es 100, ¿sí? El polo menos 100, y el G2 está asociado al polo menos 3000, ¿sí? Entonces fíjense que, como habíamos visto, estos son los gráficos reales de bode, ¿sí? No son los asintóticos. Pero bueno, fíjense el azul, ¿sí? Que es un sistema con un polo en menos 100. Viene valiendo 0 en módulo, y más o menos en los 100, que es esta, ¿sí? No sé si ven el mouse, más o menos por acá, empieza a bajar. Obviamente la pendiente ahí sería. Con pendiente menos 20 dB década. Fíjense, por ejemplo, entre este punto y, a ver si, no, bueno. A ver, entre ese punto y, no, pues lo voy a borrar. Entre ese punto y este punto... ¿Cómo? Mantener el clic y mover el cuadradito. Genial, bonita. Perfecto. Bueno, entre este punto y este punto, fíjense que bajó, bueno, lo está un poquito corrido, sí, pero está en menos 20 dB
y acá, que es una década después, está en menos 40, ¿sí? Bajó 20 dB década, ¿sí? Entonces viene acá planito y más o menos en 100, obviamente está un poco antes, pero bueno, justamente lo que dijimos en la frecuencia esquina es donde más se aleja de lo verídico. Pero bueno, salvo esta curvita acá, después baja a menos 20 dB década, ¿sí? Y fíjense que la fase, desde bien a la izquierda, viene en 0 grados, empieza a bajar, ¿sí? Entre más o menos 10 y 1000, más o menos. Acá, en la frecuencia esquina, en 100, está más o menos en menos 45 grados, ¿sí? Y bueno, una vez que llegó a los 1000, ya está prácticamente en menos 90 grados, ¿sí? Bien. Parece que... Bueno, los voy a borrar ahora, ¿sí? Fíjense que el naranja es exactamente lo mismo, pero parece que no, pero la curva naranja y la azul son la misma, solo que la naranja está más a la derecha, ¿sí? Más a la derecha, ¿en dónde? Bueno, la frecuencia de corte sería 3000, que es esta la frecuencia de corte. 3000, ¿sí? Acá tengo el 1000, y entonces en esta década se cuenta de a miles, entonces la siguiente rayita es 2000, y esta tercera es 3000. Era 3000, sí, acá. ¿Sí? ¿Se entiende? En 3000, sí. Parece que la fase está en menos 45 grados, ¿sí? Bueno. Profe, una pregunta. Sí. Ahí le pareciera que la frecuencia de corte arranca un poco antes. ¿Cómo sabemos que es 3000? No, en el gráfico real, no. O sea, lo que nosotros hacemos es una... Aproximación. Es una aproximación, ¿sí? Entonces, lo de que sabemos que es 3000 es porque yo les di la función de transferencia, ¿sí? Bueno. Pero más o menos, si ustedes prolongaran a mano, ¿sí? La línea horizontal, y prolongaran a mano la recta que viene con pendiente, como si la tomaran de la derecha hacia la izquierda, la prolongaran, van a ver que corta en menos 3000. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Más o menos, ¿sí? Ok, bien. Gracias. Bueno, la idea entonces va a ser así. ¿Qué les había contado de, a ver si tenemos acá, no me acuerdo si era esta. ¿Ven la filmina? Sí. Bueno, no me acuerdo ahora si era esta. Sí, bien. Una de las cosas que habíamos visto, que lo abrí con este programa, perdón, lo voy a abrir con el otro programa. No sé. Bien. Espero que me estén siguiendo, porque está un poco desordenada la clase, les pido disculpas. La idea era tratar de hacerla más charlada y que se puedan resolver las dudas. Bueno, voy a mirar entonces acá. Lo que habíamos visto con respecto a la respuesta en frecuencia de un sistema era esto. Si nosotros en un slit poníamos un seno o un coseno en la entrada, la salida iba a ser un seno o un coseno de la misma frecuencia. Es decir, si yo a un slit le doy un la, tiene que salir sonando un la. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, dependiendo de cómo responde ese sistema a la frecuencia del la o de la nota que entre, ¿sí? Va a salir con mayor volumen, o con menor volumen, o con igual, ¿sí? Sí, nosotros lo que ahí vimos en el gráfico de Bode es cuánto vale la G de J omega, en módulo y en fase, ¿sí? La fase, a la hora del sonido, cuando tenemos una sola nota que está sonando, no la vamos a percibir, ¿sí? Lo que le vamos a prestar atención ahora en el ejemplo es un poco para entender la idea.
es al módulo, salvo que alguno tenga más, yo no tengo mucho oído. Así que, Claro, pregunta, ¿qué sería? ¿Como un afinador? ¿La idea? O sea, si yo le doy un la, me tiene que devolver un la o algo así. ¿El sistema de control? puede ser para cualquier cosa. Por ejemplo, yo me imagino como un uso, un ecualizador. Ahí va, está. De algunas notas suenan más fuerte y otras no, por ejemplo. Está bien. ¿Sí? Okay. Bien, yo conozco cómo responde a cada frecuencia y bueno, quiero que suenen más los bajos o los agudos, esas cosas, por ejemplo. O tal sectorcito, entonces hago un bode que sea, digamos, que venga subiendo, se aplane y después baje, por ejemplo, y que la parte alta sea la frecuencia que me interesa que se amplifique, por ejemplo. Uh-huh. No se usa solo para sonido, ¿sí? Pero es un poco para que vean un poco qué información nos da la respuesta en frecuencia. Pero bueno, esto se lo acuerdan. Entonces, si yo, supongamos que, vamos a ver el gráfico de bode ahora. Habíamos hecho la cuenta acá de... en el enunciado de la práctica vimos que el la, por ejemplo, ¿sí?, era 2765 radianes por segundo. Eso era la nota la, ¿sí? Entonces miremos en el bode y sospechemos qué va a pasar. Si es 2765 radianes por segundo, significa que la frecuencia es más o menos 2700. Fíjense, esto es 1000, 2700. Estará más o menos por acá. La frecuencia, marqué ahí, pero digo, es esta frecuencia, ¿sí? Acá, una línea. A ver. Más o menos esta. Perdón. Bueno, más o menos esta que marqué con la raya es la frecuencia de la nota la. ¿Sí? Entonces, miremos las amplitudes. ¿Qué le hace el sistema rojo, que es el 2, el que tiene el polo más grandote, el polo menos 3000, valor? Fíjense, la atenúa un poquito, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuánto vale la G2 en esta frecuencia, más o menos? A ojo. Menos 2, menos 3, ¿valdrá? Menos 2, menos 3 dB, ¿sí? ¿Y la azul? Menos 30 parece, ¿no? Menos 30. Vamos a hacer... Sí, menos 28, qué sé yo. Bien, menos 28. Vamos a hacer una pequeña cuentita para que vean, ¿sí? Si yo conocía el número en dB, ¿sí? Recuerden que los dB son 20 logaritmo del número, ¿sí? Entonces, para despejar eso, yo lo que tengo que hacer es 10 a la... el número en dB dividido 20, ¿sí? Entonces, la G1 era menos 2, ¿sí? Dividido 20. Yo ahora estoy despejando, tengo el número en dB y lo llevo a veces, ¿sí? Al número que yo tendría en la función de transferencia. ¿Sí? Me da 0,79. Eso es por cuánto va a multiplicar la amplitud del la el sistema naranja, el 2, ¿sí? Ahora, ¿por cuánto va a multiplicar la amplitud del la el sistema azul? Hago lo mismo, pero ahora habíamos dicho que eran menos 28 dB, ¿sí? Lo voy a multiplicar por 0,039. Es decir, si yo a estos dos sistemas les pongo un la, que suene así, la... Con el naranja lo voy a escuchar un poquitito más bajito, pero con el azul lo voy a escuchar mucho más bajito, muchísimo más bajito. ¿Se entiende esa idea? Sí. Ahora, ¿cómo llevo toda esta deducción a
un ejercicio de tipo del 5 de ese tipo. Porque no le encuentro, o sea, entiendo el ejemplo, pero no encuentro por ahí la relación. En realidad, entiendo que por ahí la G sería la G que yo tengo ahí, ¿no? Y tengo que ver a ver si se escucha o no se escucha. Pero ¿cómo ¿cuánto paso vale la G en esa frecuencia? Eso es la idea. Ok. No puedo reemplazar directamente la frecuencia por la S, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Es la idea. Sí. Ah, bueno, es como me lo imaginaba entonces. O sea, no está bien, ok. Bueno, yo ahora quiero que vean esto que armé, ¿sí? Y ya se va a cortar el Zoom, después volvemos y terminamos de charlar esto, pero fíjense que yo les dije, bueno, si quiero hacer sonar un La en el MATLAB, dije, voy a hacer una onda senoidal, ¿sí? Fíjense, este es un seno. ¿Y es el seno de qué? Bueno, acá tengo el clock, esto me da el T, ¿sí? Multiplicado por 2pi. 2pi-t es lo que tengo acá. En esta señal tengo 2 por pi por t. Ay, no, perdón. Se me tildó. Sí, se cuelga a veces, a mí también me pasa, tipo como que se queda... Sí, es pesadísima. No tengo un montón de cosas abiertas, pero a ver, 2 por pi por t, ¿sí? Acá tengo esto. El t es el tiempo de mi simulación, es el tiempo real, ¿sí? ¿Y por qué lo multiplico? Lo estoy multiplicando por esta onda, que miren, les voy a mostrar, ahora cuando lo corro les voy a mostrar qué es, pero lo que armé fue el feliz cumpleaños. Puse do, re, do, fa, mi, así, ¿sí? A ver, fíjense, acá está escrito. Este es el feliz cumpleaños en onda de notas. Do, re, do, fa, mi, ¿sí? Así hasta el feliz cumpleaños. Entonces, ¿qué era esto? Do, re, do, fa, mi. Yo lo definí acá en el script, ¿sí? Do es esta frecuencia, re es esta frecuencia. Entonces yo me armé una onda cuadradita que deja el do por, no me acuerdo si es un segundo, el do por otro segundo, menos que un segundo. Do, re, ¿sí? Una onda cuadrada. Y eso es lo que me va a hacer, eso va a ser la frecuencia. Si fíjense que acá esto es un producto, entonces esta señal que está acá, aquí está ahora en celestito, va a ser 2 pi t, y la frecuencia correspondiente para el seno va a ser la de la nota, do, re, la que vaya tocando en el momento, ¿sí? Va a sonar medio cuadrado, pero bueno. El seno de eso se supone que es la entrada, es el feliz cumpleaños, ¿sí? Es lo que está acá. Y después lo que hice fue pasarlo por el sistema 1, guardarlo como salida 1, y pasarlo por el sistema 2, que es este. ¿Qué es lo que estamos esperando? Bueno, si estos son nuestros bodes, ¿sí? Y fíjense, y ya lo pongo play, y bueno. Bien. Justo cuando iba a poner play, ahí se cortó. Se cortó la magia, tipo. Igual, pensé que me quedaba un poquito más. Bueno, Alt R, grabando. Bien, entonces, lo que quería mostrar, antes de hacerlo sonar, era que viésemos la lista, los valores de frecuencias en los que va a sonar el feliz cumpleaños, ¿sí? Lo puse en la octava esta, ¿sí? En donde este es el primer do, el que suena, que los, ¿sí? Y este es el último, que lo cumpla, ¿sí? Entonces va a sonar en estas notas. Entonces, cuando miramos el bode, ¿sí? Lo que vemos es que las frecuencias 1643 a 3287 serían más o menos, el 1600 está por acá más o menos, perdón, a ver, lo marco acá, está más o menos por acá, no, 160, no puedo.
O sea, que según la función va a sonar más atenuado más las notas, o menos las notas, digamos. Claro, exactamente. Bueno. Porque hasta que no caiga la frecuencia de corte, no se atenúa. Y en el caso del azul sí estaría atenuando según la frecuencia. Exactamente. ¿Quién, Nicolás, estás hablando? Sí. Bien. Eso, exactamente. Fíjense, acá, bueno, esta que acabo de marcar es la frecuencia 1380, más o menos. ¿Sí? Fíjense que el do está, el primer do en 1600, o sea, está un poquito más a la derecha de este puntito, ¿sí? Acá. El azul, fíjense que el azul lo va a atenuar un montón, ¿sí? Al volumen lo va a multiplicar por 0,03, más o menos, ¿sí? Hay que ver. Y la nota más alta es 3000 y algo, o sea, está más o menos por acá, ¿sí? 3400. Es decir, en este ranguito, en ese tramito van a estar las frecuencias que van a estar sonando. Con el naranja deberían sonar un poquito más bajito que lo que entraron, que lo que suena a la entrada, pero con el azul no debería escucharse, ¿sí? Eso es lo que esperamos que suceda. Entonces, bueno, finalmente, después de tanta explicación, sí, bueno, acá con esto lo simulo. ¿Sí? Este comando sim es, en vez de darle play al diagrama en bloques, ¿sí? Que si yo lo ejecuto acá con el play, corre tal cual y se graba todo tal cual, pero bueno, yo lo corrí por comando, ¿sí? Y guardé 3 cosas: la señal de entrada, la salida, o sea, la entrada pasada por el primer filtro y la entrada pasada por el segundo filtro. Entonces, escuchemos la entrada. Dígame si se escucha. Pongo yo. Bueno. Se puede armar un sintetizador con MATLAB. Se puede, sí. Esta es una cosa muy berreta que hice para que se vea fácil nomás. Bueno, tiene muchas herramientas. Bueno, lo pasamos por el filtro naranja. El naranja era el 1, ¿no? No, el azul. Lo pasamos por el azul. Si no me acuerdo. Ahí lo corro. Está sonando, ¿lo escuchan? Sí, pero con muy pocos dB. Muy bajito, ¿sí? Bueno, y lo escuchamos con el filtro que tiene el polo en menos 3000. Ah, mira. Sí. O sea que te mejora la ganancia, sería del... En realidad, acá no lo mejora porque fíjense que las curvas siempre están, o sea, no tiene ganancia, no amplifican en ninguno. En ningún lado está por encima del 0 dB, que sería multiplicar por más de 1. ¿Sí? A lo sumo la dejan igual, o sea, frecuencias más graves, ¿sí? Que son las frecuencias más bajas, las dejarían tal cual. Pero a medida que va subiendo, ¿sí? No las deja pasar. O sea, pues si yo quisiera que suene lo mismo la entrada que la salida, tendría que poner el polo al menos infinito. El polo, claro, exactamente, que no existe. Claro, tal cual, sí. Sí. ¿Qué hace uno? Porque también, digamos, en general uno lo que espera cuando tiene, o sea, la idea del ejercicio era ver que la respuesta en frecuencia un poco me dice qué deja pasar el sistema y qué no, ¿sí? Por ejemplo, pensaban en otro tipo de cosas, ¿sí? Pero supongamos un microondas, ¿sí? Si yo, o sea, la microonda tiene una frecuencia tal que
hace que la molécula de agua vibre, ¿sí? Es decir, la molécula de agua responde a la excitación con esas ondas. Hay otros materiales, otras comidas, otras cosas que no reaccionan. Es como que la onda, no sé, un dibujo gráfico sería, les pasa y no les hace nada, porque son muy, muy chiquitas o porque son muy grandes las longitudes de onda, las frecuencias, ¿sí? Entonces, eso como que uno podría pensar que el diagrama de Bode es como una montañita, como decía hoy, ¿sí? Afecta a ciertos materiales y a otros no los afecta, o sea, a otros es como que ni lo ven, o sea, si yo pusiese así, como puse el naranja y el azul, un sistema que en vez de tener un polo en menos 100, tuviese un polo en menos 1, o en menos 0,001, yo solamente quiero escuchar los graves, ¿sí? A este feliz cumpleaños, pero ni lo escucho, o sea, le da lo mismo a este sitio, o sea, lo aplasta, ¿sí? Entonces, uno puede usar, digamos, el uso es, se puede usar para un montón de cosas, ¿sí? Pero como filtro uno puede, justamente, no dejar pasar lo que no quiere. Pero como herramienta, si yo conozco la respuesta en frecuencia de un sistema, puedo saber a qué cosas es capaz de responder un sistema. Estoy haciendo una cosa que, voy a hacer un ejemplo que probablemente no tenga nada que ver, pero supongamos que esto fuese una de estas dos, no sé, la celeste, fuese el cómo responde el pedal del acelerador del auto. Si yo estuviese apretando el pedal es transparente, porque, o sea, el auto no va a reaccionar así. No es capaz de reaccionar como yo lo estoy activando, si lo activo muy rápido. O sea, si lo piso, lo suelto muy rápido. Como que el sistema no es capaz de reaccionar ante esas frecuencias, ¿sí? Sería, o sea, uno puede mirar todos los sistemas dinámicos con este tipo de cosas, pero me da alguna información sobre todo tipo de sistemas dinámicos. Creo que en los sistemas de audio se utiliza para separar las diferentes vías. Vas poniendo, según cómo responde mejor cada uno de los transductores, haces un crossover y vas separando las vías. Bueno, tampoco no soy muy ducha en audio. Se separan graves, medios y agudos. Creo que es algo parecido al sistema. Bueno, sí, o sea, esto que yo lo que decía de ecualizadores, que quiero que suenen más las bandas medias o menos, o que suene más los graves, o potenciar más o menos, eso es la respuesta en frecuencia. Tal vez no la ponen, o sea, en los aparatos no te lo muestran en escala de Bode, ¿sí? Pero la información que tiene es la misma. ¿Qué pasa con la amplitud o sea, qué hace el aparato con la amplitud del sistema, que eventualmente redunda en volumen, por ejemplo, para distintas frecuencias, ¿sí? Bueno, no sé, espero que les haya quedado simpático el ejemplo, tal vez espero que haya sido ilustrativo. Voy a volver a la práctica. El ejercicio 5 va por ese mismo carril, ¿sí? Fíjense que lo único que queremos saber es si el A, el B o el C son sistemas que pueden amplificar o no una onda que suena en La. Yo quiero amplificarlo porque el La, no sé, es la señal con la que le aviso a los bomberos si tienen que venir o no, entonces necesito amplificarla, por ejemplo. Quiero saber si con estos sistemas lo puedo hacer. Entonces, obviamente, esto se puede hacer haciendo los gráficos de Bode y mirando la frecuencia, ¿sí? Mirando el módulo, pero directamente no es necesario hacer el gráfico de Bode. ¿Por qué? Porque yo solo necesito saber qué pasa con la nota La, qué pasa en esa frecuencia. Es decir, no me importa cómo es en las demás frecuencias, capaz que por curiosidad lo quieren hacer. Pero lo único que hay que hacer acá es reemplazar el S por J omega, donde omega es la frecuencia, esta, la de la nota La, ¿sí?
Y con eso lo que van a ver es si el módulo, o sea, eso al reemplazar por J2765, cada una de las tres le va a dar un número complejo. Entonces tienen que fijarse cuánto vale el módulo de ese complejo, ¿sí? Y es por ese número es por el que va a multiplicar la amplitud de la nota La. Entonces, invento. Supongamos que el GA evaluado en J2765 me diese de módulo 10, bueno, lo está amplificando. Si me diese 0,5, significa que está reduciendo el volumen a la mitad, o lo está reduciendo, ¿sí? Si valiese 1, va a pasar tal cual está, ¿sí? Bien. ¿Dudas? No. Bueno. El 6 es parecido, ¿no? Claro, el 6 es parecido, es pensando en lo mismo, solo que bueno, este sistema es medio genérico, ¿sí? O sea, da un sistema X, ¿sí? Y lo que dice es, bueno, a la entrada le ponemos esta señal, que es un seno, amplitud 2, frecuencia 0,1 radianes por segundo, ¿sí? Que se ve acá. Entonces, bueno, ahí la idea es que lo hagan analíticamente y que lo hagan en Bode para notar que era un poco lo mismo. El diagrama de Bode, siempre, digamos, hagan algunos, los del 7, por ejemplo, para practicar, pero vayan a MATLAB, si no es necesario. Hagan algunos como para tener noción de cómo hacer algo a mano alzada, un Bode, pero pueden usar el MATLAB para hacer todas estas cuentas. Okay. ¿Cómo? No, ok. Bien, y la idea, fíjense que es comparar, o sea, lo que van a poder ver es que si ahora cerraran el lazo, ¿sí? Y en vez de a la entrada del sistema G pusieran a la entrada como referencia esa misma sinusoide, ¿sí? Ahora es la referencia, digamos, lo que van a tener que hacer ahora es evaluar, en vez de la G, van a tener que evaluar la función de transferencia del lazo cerrado para ver cómo es la salida con respecto a la R, ¿sí? O sea, ahora van a tener que calcular la TDS, ¿sí? Y ver cuánto vale la TDS en frecuencia 0,1, ¿sí? Bien, esto es un poco para que, digamos, un poco para concientizar que al cerrar el lazo, algo que venimos viendo es que al cerrar un lazo, ¿sí? Los polos cambian de lugar, ¿sí? Y así como los polos cambian de lugar, cambia la respuesta en frecuencia de un sistema, ¿sí? Entonces, es un poco para ver eso y para practicar la idea, las cosas. Bueno, luego el último que queda es el de los diagramas de Bode asintóticos. Este problema, lo que digamos, le llamamos el problema inverso, fue que, bueno, tenemos el diagrama, en azul está el real, pero les puse el rojo, vieron como ahí preguntaron, ¿cómo nos damos cuenta que la frecuencia esquina es tal? Si es curva la recta, por ahí, no es perfectamente esquina. Entonces por eso está la roja para ayudarlos un poco. Y bueno, la idea, si se acuerdan un poco, sí, acá hay que repasar un poquito la clase del otro día, pero fíjense que cuando hacemos el gráfico de módulo, o sea, si tuviésemos los puntos en donde, o sea, las frecuencias en donde cambian las curvas, ¿sí? En donde cambia la suma de las curvas, son directamente las frecuencias esquina. En cambio, en el desfase, las frecuencias en las que cambian las curvas eran una década antes y una década después de cada una de las frecuencias esquina. Entonces, tratar de recuperar la
la función de transferencia a partir del diagrama de fase es bastante más complicado que mirarlo del módulo, ¿sí? Bueno, malísimo que no puedo dibujar justo el día que se me ocurre dibujar, pero bueno, acá vamos a ver si voy a hacer esto de seleccionar. Fíjense, en esta frecuencia que está acá, ¿sí? Ese es la primera frecuencia donde cambia la curva, o sea, donde hay un cambio en la curva roja, ¿sí? La frecuencia es, fíjense que estamos en la década que va del 0,1 al 1, o sea, del 10 a la menos 1 al 10 a la 0. Entonces, ahí se cuentan de a 0,1. Entonces, tenemos 0,1, 0,2 y esta es la frecuencia 0,3, ¿sí? Entonces, el primer cambio ocurre a la frecuencia 0,3. Voy a anotar acá. Bien, entonces, el siguiente cambio ocurre acá. ¿Sí? Tengo la frecuencia 1, o sea, estoy en la década que va de 1 a 10, así que acá se cuentan de a 1. Entonces tengo 1, 2, 3. ¿Sí? El cambio se produce en la frecuencia 3. Y el último cambio que hay está acá, ¿sí? Es en la frecuencia, está en la década que va de 10 a 100 y ocurre en 30. Obviamente es un ejemplo para que es fácil, ¿sí? Para que se pongan un poco duchos. Bien, entonces, ¿cuáles son los cambios que hay? Bueno, fíjense, de acá hacia la izquierda, ¿qué tenemos? Es una recta que viene bajando desde el principio de todo, o al menos si no hay más información, suponemos que viene del principio. ¿Y a qué correspondía eso? ¿Un polo? Bien, polos, ¿sí? Rectas de módulo que bajan, polos, bien. ¿Y polo dónde? Si viene desde el principio. Polo real. Polo real. Parte real, digamos. Sí. ¿En el origen? Polo en el origen, ¿sí? Cuando recuerden cómo era, ustedes pueden ver mi imagen acá, si yo, o sea, ¿están viendo el pizarrón? Sí. Sí. Recuerden que un polo real, por ejemplo, si yo tenía un factor que era 1 sobre S más, en forma de bode lo vamos a poner, ¿sí? Si teníamos algo así, el gráfico de módulo de esto era horizontal hasta la frecuencia esquina y después bajaba a menos 20 dB década, ¿sí? Pero si el polo estaba en el origen, y teníamos este factor, la curva directamente venía bajando a menos 20 dB década desde el principio del eje hasta el final del eje, y lo que sabíamos de cómo ubicar la recta esta era que cortaba el eje horizontal en la frecuencia 1. ¿Sí? Bien. Obviamente después esto va a estar subido, bajado, subado todas las curvas y voy a tener que tener en cuenta si hay también un factor ganancia, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir mirando. Entonces, si hay una pendiente que viene desde lo más a la izquierda del eje, ¿sí? Significa que tengo polos en el origen. Entonces, ¿con qué pendiente viene bajando? Fíjense como una idea, en la frecuencia 0,1, menos 20 dB décadas. Claro, menos 20 dB décadas, ¿sí? Fíjense que en 10 a la menos 2, en la frecuencia de 10 a la menos 2, estoy acá, en 50. Y en una década después, en 10 a la menos 1, estoy acá.
en 30, ¿sí? Es decir, en una década bajé 20 dB, ¿sí? Es decir, la recta con la que empieza mi gráfico desde la izquierda es de menos 20 dB década, ¿sí? O sea que significa que tengo un único polo en el origen, ¿sí? Entonces voy a ir armando acá la función de transferencia que tengo. Polo en el origen, ¿sí? Si la pendiente se extendiera, ¿cortaría en 1? ¿Entendí bien? Bien, debería cortar en 1, salvo que se haya subido o bajado porque hay una ganancia, un factor ganancia. ¿Sí? Perfecto. Es la manera de darse cuenta si hay un factor ganancia. Entonces, bueno, no puedo hacer el gráfico, pero uno debería continuar, digamos, bueno, la recta esta, no puedo dibujar, pero no sé si se entiende, la idea sería continuar esta... La recta cortaría en 10, digamos, ¿no? En 10 dB. A ver, Caro, probá algo. Probá a hacer, ¿viste el botón de Windows? Shift y S. Onda, mantener, no, digamos el teclado. Windows, Shift, S. Y elegí lo que quieras poner, elegirlo ahí. No, elegí, digamos, todo el gráfico. Solo de vuelta elegí tu gráfico. Sacá el coso ese que te quedó ahí. Bien. Control, Shift, S. Windows. Ay, el cosito de Windows. La tecla de Windows. Sí, ahí se me salió para grabar, bien. Windows, Shift, S. Selecciona todo el gráfico. Selecciona, digamos, de la punta, no sé, el 50 para abajo. Gráfico. Bien. A ver. Y ahora abajo a la derecha donde tenés eso tiene que haber guardado la imagen, bien abajo a la derecha. En donde tenés tipo una ventanita ahí, nomás abajo. Sobre la barra de inicio, digamos, bien a la derecha, bien a la derecha. Eso. Profe, perdón, por ahí. Ahí no tenés, o en el Paint, eso te quedó guardado en... Si no, con la herramienta de recortes es más fácil. Pones. Sí, es esa misma. Que recorte y te la abre y te deja pintar la misma herramienta. El Snipping Tool de Windows. Claro, es eso que le pasa, eso que le dije es eso, pero le dije cómo hacerlo con el teclado. Pero no entendí cómo abrirlo. Recién cuando apretó algo que aparecieron las opciones de suma arriba, ¿no había una opción que decía More, como que le mostraría más cosas? Porque creo que la lapicito por ahí. Dice chat, pausar. Ay, no sé por qué lo sacaron, porque antes estaba ahí arriba. Y hay que pagar. Ahora hay que... En la clase pasada lo usé, me parece. Sí, lo usó, por eso Claro, es rarísimo que no esté ahora. Pensé que por ahí en esas opciones que decían más aparecía. Abrí el Paint, Caro. Abrí el Paint para dibujar. Sí. Escribe nomás Paint. Abajo, ¿ve? Y apretá Control V, a ver. Bueno. Dibujalo ahí, listo. Bien. Bueno. Entonces, perdón, lo que íbamos a hacer entonces era esto. Proyectar la... Gracias. Proyectar la recta, bien. Alguien me dijo que cortaban en 10. Sí. Perfecto, bien. La seguimos. Perdón, la borré así, no me pasaba de largo. Fíjense que a frecuencia 1, que es esta, perdón, a frecuencia 1, corta acá, en 10. ¿Sí? Eso significa, o sea, si yo proyecto la recta con la que viene desde la izquierda, que es la que corresponde a si hay polos en el origen, y si no hay, vendrá horizontal, ¿sí? Pero si yo la proyecto, ese es el valor de la K. Obviamente el valor de la K en dB, es decir, la K en dB, ya parezco bobo ahora igual, bueno, la K en dB me dio 10 dB, ¿sí? ¿Cómo hacía la cuenta? Bueno, es la cuenta que hicimos hoy. Como esto es igual a 20 por logaritmo de la K en veces,
sea, la K no en, o sea, la K en número, la K que iría en la función de transferencia, ¿sí? Y acá puedo despejar, ¿sí? Bueno, acá cuando K, bueno, la idea igual es que lo resuelvan ustedes, ¿sí? Pero 10 a la 10 sobre 20 me da 3,16 más o menos, ¿sí? Entonces, acá escribo de vuelta en el pizarrón, ¿sí? Voy a tener una K, ¿sí? La K es 3,16 más o menos, ¿sí? Bueno, ya tenemos resuelto los polos en origen y la ganancia. Entonces ahora vamos a seguir con los tramitos. Voy a borrar lo que escribí hasta ahora. Y lo que vimos es, bueno, la primera, el cambio que ocurre es en esta frecuencia, ¿sí? 0,3. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, fíjense que la curva viene desde la izquierda bajando a menos 20 dB década. ¿Y qué pasa en ese momento? Se hace cero. Es decir, venía con menos 20 dB década y después de acá se agregó algo o se restó algo de manera que la pendiente es horizontal. 0. Pendiente 0 dB por década. ¿Qué es lo que sucedió? Claramente... Una ganancia. K mayor que 1. El K lo que hace es sube toda la curva o la baja, no da pendiente. No sé, pero como lo que hace es anula, suma 20 dB décadas, menos 20 te da 0 y te da la pendiente nula. Pero es pendiente, no es ganancia. No sé, sí. Hubo una ganancia, digo, cuyo resultado terminó dando 20 dB décadas. Bueno, sí, la palabra ganancia no es muy feliz por lo de... Entonces la sacamos. Sí, lo que se agrega acá, claro, lo que se agrega acá es algo que tiene pendiente más 20 dB década para que se anule. Un 0 puede ser. No, da 0. O sea, fíjense... No, 20 menos 20. Claro, 20 menos 20. Si acá viene... voy a hacer dos marquitas. Una, digamos. Este es el tramo... A la izquierda de este venimos mirando, ¿sí? En esta, o sea, de este lado tenemos menos 20 dB por década, ¿sí? Y ahora nos venimos a la derecha de esta recta. Le agregas un 0 y quedan 0, ¿o no? Claro, eso es lo que quería decir, ¿sí? Perdón. Menos 20 dB década. ¿Qué es lo que tuvo que pasar para que ahora la pendiente sea horizontal? Se tuvo que sumar, ¿sí? 20 dB década. ¿Está bien? ¿Y quién es el que suma 20 dB década? ¿Cuál de los factores de polo de cero, de polo complejo conjugado, de ganancia, es el que aporta más 20 dB década? Los ceros. Los ceros, ¿sí? Un cero solo, real, ¿sí? Recuerden que el polo vale 0 hasta la frecuencia esquina y después baja menos 20 dB década. El 0 hace lo contrario, ¿sí? Un 0, no sé si se ve a esta altura, el factor de 0, que era así, un 0, lo que hace es, vale 0 hasta la frecuencia esquina y después crece a más 20 dB década. ¿Sí? Entonces, si yo venía bajando a menos 20 dB década y pasé a horizontales porque se agregó algo que sube, ¿sí? Entonces me cancela las pendientes. Entonces, si yo tengo que pensar esto en términos de función de transferencia, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Y bueno, esto ocurrió en esta frecuencia de cambio, en 0,3, ¿sí? En esta frecuencia, en 0,3, se agregó un 0, ¿sí? Entonces en la función de transferencia voy a poner acá que hay, lo escribo como factor de Bode, ¿sí? Para no equivocar la ganancia, sobre 0,3, ¿sí? Tengo un factor de 0,
¿Sí? Bueno, yo sigo avanzando y lo que identifiqué ahora es que el próximo cambio está acá, en esta frecuencia, en 3. ¿Sí? Y si vengo con pendiente 0 y paso a, y si se fijan, hacen la cuenta, ¿sí? Sí, menos 20. Menos 20 de B década, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se agregó? Un polo. Un polo, ¿sí? Entonces el polo está con esta frecuencia esquina que marcamos recién. Entonces ponemos acá el factor de polo en forma de bode, ¿sí? 1 más S sobre 3. ¿Sí? Bueno, y el último cambio que hay está acá. ¿Y qué pasó? Se hizo más negativa. Si cuentan acá, fíjense que entre 1000... Aumentó la pendiente negativa. Menos Claro, 40. Exactamente. Se agrega más pendiente negativa. Ahora, si hacen la cuenta, van a ver que acá tengo menos 40 de B década. Es decir, si venía con menos 20 y pasé a tener menos 40 es porque se agregó un polo. ¿Sí? Entonces, obviamente la frecuencia del polo es esta, es donde se produce el cambio. La esquina. ¿Sí? Bueno, es decir, esta sería la función de transferencia, ¿sí? Que tiene, digamos, correspondiente a ese gráfico de módulo. ¿Podría haber sido otra? ¿Cómo es la pregunta? ¿Podría no haber sido esta? O sea, hay un gráfico... Hay más. Bueno, yo podría haber tenido, qué sé yo, no sé, 2 ceros acá y un polo, y que se me cancelaron y no veo el efecto. O algo que está muy cerquita ahí y no lo noté. ¿Sí? Pero más o menos, esta es lo que se ve ahí. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, la idea sería que una vez que obtuvieron la función de transferencia, dibujen ustedes los factores de la fase y los sumen, ¿sí? Como para practicar un poco. Creo que no haya un ejercicio de esto. Es un parcialito. La Complicado, idea... es complicado tratar de entenderlo así. Por ahí si haces varios, calculo que ya después te queda. Pero... Sí, yo creo que lo más feo es hacer las sumas, pero entender lo que hay detrás o pensar, bueno, si acá baja es porque apareció un polo. Y esas cosas es lo que... Eso sí, claro, sí. Pero... Bien. Bueno, el último ejercicio de la práctica, que es este, es para hacer los bode a mano, ¿sí? La idea es que hagan a mano y empieza con uno que tiene 2 polos nomás, reales. No se olviden de escribir en forma de bode, ¿sí? Bien, perdón, no está aclarado. Esto era parte de una práctica, bueno, que sigue. La idea es que, bueno, sí, o hagan como quieran. Esto estaba pensado para que hicieran el gráfico de bode no de G o de H independientemente, sino del producto, G por H. Pero bueno, si quieren... por eso está la H ahí, claro, por eso está la H ahí. Sí, eso es porque después esto sirve para determinar estabilidad. Pero bueno, yo tenía la idea de dar estabilidad hoy, pero pero lo vamos a dejar para la semana que viene. Así lo damos más frescos y eso. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? A ver si... Usted cuando pone acá los valores 0, 3, 3 y 30, sí. Intuitivamente podríamos sacar la función calculando el 3,16, porque fíjese, le quedó el 0,3 arriba y el 3 y el 30 abajo.
No, el 3,16 es totalmente independiente de... Por eso, sacando ese valor, ¿el resto lo podemos sacar intuitivamente con estos valores viendo gráfico o no? Sí, yo lo voy mirando y digo, esto viene bajando desde la izquierda, menos 20 dB, hay un polo en el origen. Llega a... voy haciendo esta construcción que hice, vos me decís como si lo podemos hacer sin hacer las rayas y todo eso. Claro, mirando solamente, ¿sí? Sí, la idea es, si adquieren un poquito de práctica, es venir mirando desde la izquierda. Lo único que no es fácil ver es el tema justamente de la ganancia. Lo que hay que hacer es buscar hasta el origen la recta como viene desde más a la izquierda. Y eso, donde se corta al eje vertical, esa es la K en dB. Pero todo lo demás viene bajando menos 20 dB, hay un polo en el origen. Se plancha, se suma un 0 en esa frecuencia. Se baja, hay polo. Así. Okay. Bien. Bueno, esta práctica, creo que lo anoté en la semana, pero por las dudas, y antes de que se corte, retomo por si alguien tiene un par de minutos alguna duda más, pero la idea es que en el parcialito no tomamos de esta semana la parte de respuesta en frecuencia, ¿sí? Tomamos, digamos, lo que sería hasta el ejercicio, los temas involucrados hasta el ejercicio 4, ¿sí? La respuesta en frecuencia, de sistemas de un polo, de dos polos, ¿sí? Y errores de estado estacionario. Lo de respuesta en frecuencia iría en el parcialito de la semana que viene. Bien. ¿Y va a ser para hacer cuentas o también más teoría y lo otro intuitivo, digamos? No, este es de práctica. Ok. Sí, tengan una hojita al lado, ¿sí? Y para hacer alguna cuenta. Capaz que no toca ninguna complicada, pero sí, a lo mejor cuánto vale el sobrepico, otras cosas, digamos. ¿Sí? Ok, ¿y los minutos va a ser un poquito más o no? Va a ser un poquito más. Ah, sí. Ok. Sí. Tranquilo. Sí. Le vamos a poner de antemano. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda más? Bueno, le digo buenas noches a los que no se conecten. Me conecto de vuelta por si alguno le quedó alguna duda más, pero si no, cortamos acá y los veo el jueves a las 8, consulta, por Zoom, después del parcialito. O sea que, profe, yo al principio no la escuché bien. ¿Quedó que van a dar toda la teoría, como antes, digamos, la materia? Sí. Perfecto. Sí. Pero los jueves va a haber siempre clase de consulta a las 8. Perfecto. Bueno. Bueno, ya estamos en hora, así que si tienen alguna consultita, la respondemos rápido, si no, vamos a salir al jueves. Yo me conecté por las dudas que alguno consultara como para sumar. Bueno. Javier o Leonel. Creo que la mayoría van a ser lo mismo. Me conecté por si me preguntaba nada más. Bueno. Igual que Valeria. Bueno, entonces hasta el jueves o el martes. Listo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta el jueves.